Capítulo 17. Estrellas. Hermione gimió contra la almohada mientras la alarma ahuyentaba los susurros de su juguetón sueño. Draco había estado maravillosamente delirante la noche anterior, igual que la primera vez. Paciente y desinteresado, pero aún rezumando esa obstinada indiferencia que era definitivamente Malfoy y bastante atractiva. Los nervios le habían afectado de nuevo, pero sin duda se había sentido más cómoda esta vez, y algo en el agua que corría entre sus cuerpos había calmado sus escrúpulos y le había hecho cosquillas de una forma delicada pero deliciosa. Envuelve tus piernas alrededor de mi cintura. Sus músculos doloridos se tensaron al recordar sus labios y murmullos contra su garganta, adormeciéndola en un lugar que se sentía pecaminoso, y sin embargo, de alguna manera seguro. Había dejado que la apretara contra las baldosas y despertara ese calor palpitante en su estómago, entre el vapor con aroma a rosas y los ecos del agua pulsante. Había temblado y gemido con desenfreno, como el viernes, y luego él la había llevado a su habitación, esperando a que recobrara el sentido antes de unir sus caderas de nuevo para satisfacerse. Granger. Con el cuerpo saciado, simplemente la observó con fascinación mientras buscaba su propia liberación. Sus rasgos se suavizaron, y pareció completamente liberado por esos breves instantes, y ella, distraída, le besó la mandíbula y el cuello. Lo observó atentamente y en silencio, decidió que nunca se había visto más hermoso y libre, y lo besó con fuerza cuando se soltó. Sus sábanas aún estaban húmedas por las gotas de la ducha y el sudor, y aunque sabía que el espacio a su lado estaba vacío, se asomó bajo las pestañas de todos modos, solo para comprobarlo. Ella estaba sola, pero eso estaba bien. Había acudido a ella la noche anterior, y eso era suficiente por ahora. Su orgullo estaba sufriendo un duro golpe, y ella era lo suficientemente sabia como para saber que le llevaría tiempo adaptarse a su extraña situación, al igual que ella. A decir verdad, no estaba muy segura de que esperaba obtener todo ello, pero sabía que le gustaba, y las palabras de Luna la tentaron a actuar por impulso. A veces las guerras pueden traer cosas buenas, pueden enseñar a la gente a aferrarse a lo que se siente bien, incluso si conlleva riesgos. Tenía la sensación de que el destino trabajaría en su contra, pero solo por esta vez decidió: deja que las cosas sucedan y sigue la corriente. Merlín sabía que le costaría no sobreanalizar la extraña relación con su invitado de Slytherin, pero lo estaba conociendo, y apresurarse a tomar decisiones o sacar conclusiones sería inútil. Una rápida mirada a su reloj le advirtió que había permanecido en cama demasiado tiempo, y llegó un poco tarde, y comenzó rápidamente su rutina matutina antes de ir a ver a McGonagall. Las clases habían terminado para que la directora pudiera empezar a enviar a los alumnos a casa para las vacaciones de Navidad, de la forma más segura posible, y Hermione y los demás prefectos habían accedido a ayudarla. Por desgracia, Michael estaría también allí, lo que significaba que finalmente tendría que enfrentarse al premio anual tras huir de él en el baile sin ninguna explicación. Ya les había dado a Ginny y a sus otras amigas la excusa de un repentino malestar estomacal, cuando se quedó en la sala común de Gryffindor el sábado por la noche, y esperaba que la mentira piadosa fuera lo suficientemente contundente como para que Michael la creyera. Caminando por los pasillos familiares, se miró en el cristal escarchado de una ventana para asegurarse de que cualquier marca de Draco hubiera sido cubierta con éxito por sus apresurados encantamientos de glamour, antes de escabullirse por el pasillo hacia el despacho de McGonagall. Un rubor culpable se apoderó de sus mejillas al oír las voces familiares que descendían. McGonagall, Michael, Neville, Ginny, entre los demás prefectos. Si se había sentido culpable tras besar a Draco, la paranoia la estaba volviendo loca. ¿Se darían cuenta de sus labios ligeramente hinchados? ¿O de un moretón mal disimulado por un beso brusco? ¿O de que ahora había un toque de aroma masculino en ella? Respirando profundamente, empujó la puerta y se estremeció cuando estaba a punto de... 12 pares de ojos se dirigieron hacia ella. Perdón por llegar tarde, murmuró, captando sin querer la mirada de Michael. Me quedé dormida. Está bien, Hermione, aseguró McGonagall, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Ya sabes casi todo esto. Os estaba explicando que el primer grupo de estudiantes volverá a casa, hoy sobre las 3. Madame Maxine ha accedido a prestarnos sus Abraxals, y deberían llegar sobre las 2, así que quizá tengas que ayudar a Hagrid. ¿Cuántos estudiantes habrá? Preguntó Neville, tomando notas en su pergamino. Si los acompaño a casa, quiero asegurarme de que no se me escape nadie.
22, incluyéndose a usted, señor Longbottom, respondió. Después de que los haya dejado a todos, los caballos lo llevarán a su casa y encontrarán el camino de regreso a Busbatons. Pero todos ustedes deben ayudar a asegurar que los estudiantes mencionados estén contabilizados. ¿Quién va a acompañar al siguiente grupo el miércoles?, preguntó Ginny. Yo, dijo Lee levantando la mano. Estoy usando el autobús noctámbulo, ¿verdad? Creo que sí, asintió McGonagall. Todos los demás están en la lista que he enviado. ¿Cuántos se quedan, profesora? Preguntó Hermione con determinación, manteniendo sus ojos lejos de Michael. Solo unos pocos, explicó la directora. Creo que hay 6 estudiantes en total. Hermione disimuló una mueca mientras sus amigos continuaban con sus preguntas, dándose cuenta de que seguramente serían sus navidades más solitarias este año. Solo ella tenía la culpa. Se había ofrecido a quedarse en el colegio, para su gran irritación de Ginny, pero quedarse en la madriguera sin Harry y Ron no habría sido lo mismo. Además, con Draco escondido en su dormitorio, se sentía responsable de asegurarse de que permaneciera oculto, y también de ayudar a McGonagall a mantener las cosas estables en Hogwarts. Y la triste verdad fue que Hermione estaba contenta de dejar pasar la Navidad como cualquier otro día del año. Había demasiadas cosas sucediendo fuera de los muros del castillo, y empañaban el ambiente festivo como una niebla densa y tóxica. La ausencia de familiares y amigos cercanos le dejaba un vacío en el pecho, y con solo un frío amante de Slytherin como compañía, a quien aún luchaba por comprender. Estaba garantizado que sería un día sombrío. Bien, la voz de McGonagall robó sus pensamientos melancólicos. Si pudieran asegurarse de que los estudiantes correctos estén listos a las 2, entonces eso sería todo por hoy. Si no hay más preguntas, solo el sonido de los alumnos recogiendo sus cosas le respondió. Está bien, los veo a todos luego. Si ven a alguien fuera, díganle que tengan cuidado con la nieve. Hermione, ¿podrías quedarte un momento, por favor? De acuerdo, asintió nerviosa, ofreciéndoles a sus amigas una suave sonrisa mientras la dejaban con la directora. ¿Todo bien? Todo está bien, le aseguró McGonagall, murmurando un encantamiento silenciador en la puerta. Solo quería ver cómo iban las cosas con el señor Malfoy. ¿Se esforzó tanto por no sonrojarse? Bien, logró decir con firmeza. Creo que ya está tranquilo. Ahora está un poco abajo. Entonces, ¿se ha calmado? Insistió McGonagall. ¿Ha dejado de ser hostil? No, no es hostil, murmuró Hermione distante. Simplemente está mejor ahora. Creo que nos hemos acostumbrado el uno al otro. Me alegro, asintió. Quería agradecerte de nuevo por quedarte aquí en Navidad. La señorita Lockwood aún no está segura de si se quedará o no, así que sé que no tendrás muchos amigos aquí. Y esta no es tu casa. Está bien, dijo la joven bruja, encogiéndose de hombros. Es solo otro día, ¿verdad? Y Hogwarts, a veces me siento como en casa, pero no es lo mismo sin Harry y Ron. Bueno, sé que tu situación actual no es la ideal, continuó McGonagall con tono pensativo. Así que quería que supieras que eres más que bienvenida a unirte al resto del personal y a mí por un día. Gracias por la oferta, profesora, interrumpió Hermione en voz baja, pero creo que me quedaré en mi dormitorio y seguiré con la normalidad. ¿No te importa pasarlo a solas con el señor Malfoy? Preguntó la directora arqueando una ceja. Solo quiero que sea como cualquier día normal, respondió ella, manteniendo sus rasgos uniformes. Además, no estaría bien dejar a Draco completamente solo el día de Navidad. Ya debe sentirse bastante solo. Minerva murmuró pensativa. ¿Te estás ablandando con él? Yo... Yo solo... tartamudeó Hermione, soltando que posiblemente había revelado demasiado. Yo solo entiendo mejor y dudo que dejarlo solo le haga algún bien a su carácter. Supongo que no, coincidió McGonagall con escepticismo. Bueno, si cambias de opinión, eres libre de unirte a nosotros. Gracias, dijo, levantándose de su asiento. Nos vemos luego, profesora. Con una sonrisa de despedida a la directora, Hermione salió arrastrando los pies de la oficina, con un recordatorio secreto para vigilar cómo se refería a Draco en presencia de McGonagall. Girándose hacia el pasillo, suspiró, pero se le hizo un nudo en la garganta al sentir una mano masculina agarrándole del codo. Michael, suspiró con dificultad al recordar el par de ojos marrones, mirándola con ansiedad. Me hiciste saltar. Lo siento, murmuró torpemente. Esperaba que pudiéramos hablar de lo que... ¿Qué pasó? De lo que pasó en el baile. Bien, asintió distraídamente. Sí, claro, yo... Quizá podríamos discutirlo en tu dormitorio.
Me apetecía dar un paseo, le dijo rápidamente. ¿Podríamos dar una vuelta y hablarlo? No quiero estar encerrada en mi habitación hoy. De acuerdo, asintió, guiándolos a un lento paseo por los pasillos vacíos. Entonces, lo siento mucho, saltó, mientras se colocaba algunos mechones de cabello detrás de las orejas. Sobre dejarte allí como lo hizo, no me sentí muy bien. No te preocupes, Hermión, dijo frunciendo el ceño. No necesitas mentir, sé que estabas pensando en él y que... ¿Él? Repitió ella. Yo... Ron, aclaró con una mirada cómplice. Lo siento, no me di cuenta de que hablaban en serio, pero Ginny me lo explicó todo. Ya veo, dijo Hermione incómoda, apartando la culpa que le invadía el estómago. Bueno, yo... No quiero que las cosas se pongan incómodas entre nosotros, la interrumpió, llevándola por una esquina hacia la biblioteca. Te considero una amiga y no quiero que las cosas... Me gustaría que fuéramos amigos, le dijo con sinceridad, y siento no haber dejado más clara mi relación con Ron. Es solo que es un poco complicado con él fuera y la guerra en curso. Está bien, asintió Michael. ¿Quieres que te acompañe a tu habitación? Creo que voy a pasar un rato en la biblioteca, añadió. Tengo algunas cosas que hacer, pero gracias de todos modos. Nos vemos más tarde para empezar a reunir a los primeros que se van. Draco observó la ligera nevada que caía al otro lado del cristal de la ventana. Nunca había sido un gran fanático de ello, pero después de semanas de recibir las mismas opiniones, en esta habitación tuvo que admitir que el paisaje blanco y nítido le parecía un tanto pintoresco. Después de tantas semanas encerrado en este pozo de mierda, empezaba a olvidar cómo se sentía el exterior, y podía decir con sinceridad que lo extrañaba. Había oído a Granger irse hacía una buena hora, pero ella seguía allí. Su aroma flotaba en el aire y aún podía saborearla contra su lengua, y trató de señalar exactamente cuándo su esencia había pasado de ser una irritación a un consuelo. A pesar de sus promesas personales de que acostarse con Granger sería un incidente único, ya se había resignado al hecho de que lo haría una y otra vez, hasta que ese molesto deseo por ella en sus entrañas se hubiera desvanecido. Si se desvaneciera. Al menos había logrado despertar antes que ella. Todo hombre que se aprecie sabía que quedarse en la cama después del coito significaba algo más profundo que un simple revolcón entre las sábanas, y prefería un crucio antes que permitir que eso sucediera. Solo estaba destinado a ser una noche. Esa pequeña teoría ciertamente se habría marchitado y muerto si sus payasadas en la ducha hubieran sido cualquier cosa por lo que guiarse. Él culpó a su amenaza de una nueva prisión por esto. Podría haber cuestionado sus razones para perseguir a Granger, y posiblemente haber dado. Se había herniado en el proceso, pero no tenía sentido darle demasiadas vueltas a un problema sin solución, sabiendo que era algo de lo que definitivamente se arrepentiría. Decidió seguir el consejo anterior de Granger y hacer lo que le pareciera correcto por el momento. No había nadie allí para juzgarlo o regañarlo por su comportamiento perturbado y peligroso, y cuando ella era el único elemento de su aislamiento que hacía que sus instintos hormiguearan y su sangre corriera, negar el deseo de tocarla no era una opción. Si esto era una locura, entonces toda esa charla sobre la felicidad de la locura estaba empezando a tener sentido. Después de pasar unas horas entre más libros sobre Horrocruxes, Hermione se despidió de Neville y los demás estudiantes antes de que dejaran Hogwarts para reunirse con sus familias. Se había retrasado un poco cuando un estudiante de quinto se echó una siesta y no llegó a tiempo, y para cuando la manada de abraxanos emprendió el vuelo, el oscuro cielo invernal había empezado a cubrir las blancas colinas. Se había encontrado paseando por los terrenos nevados durante un par de horas, saboreando el agradable crujido bajo sus pies. Se agachó para frotar los dedos en el polvo azucarado, sin importarle que estuviera tan frío que le quemaba las manos. Lanzó un encantamiento de calor y se sentó en el tocón de un árbol para contemplar el cielo despejado. Adoraba noches como esta, cuando las nubes se habían retirado y las estrellas se esparcían por el universo, marino como pecas heladas. Empezó a jugar a unir los puntos en su cabeza, encontrando fácilmente la constelación de Lira, con su estrella brillante, Vega. Su mirada estudiosa se dirigió instintivamente a Draco y siguió el serpenteante vaivén de la larga estela de estrellas. Le guiñaron el ojo y ella simplemente lo miró fijamente por un momento, apreciando la belleza y la complejidad, antes de decidir que era demasiado tarde y estaba oscuro para estar sola.
De vuelta en los muros de Hogwarts, regresó a su habitación, distraída por distraída y preocupada por cómo comportarse en presencia de su compañero de Slytherin, tras 2 noches bajo su hechizo. Pasaba por las cocinas sin prestar mucha atención, cuando un fuerte tirón en su túnica la sacó de su aturdimiento. ¡Maldita sea! Jadeó, agarrándose el pecho mientras se daba la vuelta, y miraba al confundido elfo doméstico en una expresión de disculpa. Lo siento, Dobby. Me diste un buen susto. Dobby lo siente, señorita, se disculpó con seriedad. Dobby la estaba buscando. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Repitió Hermione frunciendo el ceño. No necesitaba comprarme nada, Dobby. Es un árbol de Navidad, explicó la pequeña criatura, metiendo la mano en el frágil bolsillo de su capa para sacar un pequeño retoño. Conseguí guardar uno bueno para usted, señorita. Es precioso. Señorita, debe usar el hechizo finito y se convertirá en el árbol que elegí para usted. Ella le dedicó una débil sonrisa. Fue muy agradable de tu parte, Dobby, dijo, pero no creo que tenga un árbol este año. Quizás a alguno de los profesores le gustaría. La señorita necesita un árbol, protestó con entusiasmo, poniéndole la pequeña semilla en la mano. La señorita necesita un árbol para Navidad. Hermione aceptó el considerado regalo y decidió que discutir era inútil e ingrato. Gracias, Dobby, asintió, dándole una palmadita amistosa en la espalda. Fue muy considerado de tu parte. De nada, señorita, le sonrió. Dobby debe irse ya. Dobby debe ayudar a Winky a limpiar. Por un chasquido de dedos desapareció, y Hermione observó el retoño en su palma de su mano un momento antes de continuar hacia su habitación. Consideró dejarla como estaba, pero eso le pareció casi cruel, cuando Dobby se tomó el tiempo de seleccionarlo. Al abrir la puerta, sus ojos se posaron automáticamente en la habitación de Draco, y sintió pequeños duendes brincar en su estómago, como siempre parecía hacer. Dejando a un lado los nervios, colocó el retoño en el rincón más oscuro de la sala de estar, y retrocedió antes de retirar su varita. Con un suave murmullo, el hechizo apropiado, vio como un tronco se elevaba lentamente, y brotaron largas ramas con sanas agujas de pino perennes. Para cuando el abeto Douglas terminó su regeneración, medía poco más de 2 metros, y como Dobby había prometido, era un ejemplar magnífico, de proporciones perfectas y un aroma refrescante. Hermione inclinó su varita, y tenía un conjuro para decorar el árbol en la punta de la lengua, pero dudó. Bajó el brazo y se dirigió a su dormitorio. Se arrodilló ante el baúl encantado junto a su cama, y rebuscó la bolsa de adornos navideños rojos y dorados que su madre le había regalado antes de regresar a Hogwarts. Frunció el ceño con tristeza, al pensar en cuánto extrañaba a sus padres, pero aún así llevó la pequeña bolsa, también hechizada, con un encantamiento de extensión indetectable, de vuelta a la sala de estar, y comenzó a colgar distraídamente adornos y espumillón de las robustas ramas. Así fue como Draco la encontró, ojos cervatillos distantes y tristes, mientras jugaba con un adorno en forma de copo de nieve entre las yemas de sus dedos. Arqueó una ceja con curiosidad y dio unos pasos hacia ella, deteniéndose a pocos metros de su espalda, y frunciendo el ceño al ver que ella no daba señales de estar consciente de su presencia. ¿Por qué no usas un hechizo para ponérselos? Preguntó sin rodeos. Solo estás perdiendo el tiempo y energía. La oyó soltar un suspiro triste antes de colocar el copo de nieve en el árbol. Me gusta hacerlo así, le dijo. Me recuerda a casa. ¿Y los adornos rojos y dorados? Comentó con sarcasmo. Qué predecible de tu parte, Granger. No tiene nada que ver con los colores de Gryffindor, respondió ella en un tono de vacío. Mi familia siempre tiene rojo y dorado en el árbol. Siempre pensé que el verde, el rojo y el dorado combinan a la maravilla. Consideró discrepar con ella sin más, pero la derrota en sus hombros lo hizo dudar. Poniendo los ojos en blanco por ser demasiado consciente de sus sentimientos, se desplomó en el sofá y la observó con atención. Ya sentía esa persistente necesidad de tocarla, acercarse a su estómago. —¿Exactamente cuántos días faltan para Navidad? —preguntó. —Hoy es 14, murmuró. 11 días. Draco se aclaró la garganta. —¿Y te quedas aquí? —Sí —asintió, mientras continuaba con su trabajo. Era la opción más segura. Te habría catalogado como una entusiasta de la Navidad, Granger —admitió en un tono estoico—, pero pareces indiferente. No hay casi nada que celebrar este año —suspiró, volviéndose finalmente hacia él. —¿Querías algo para Navidad? Él entrecerró los ojos y la miró fríamente. —¿Libertad de este infierno? Sabes que eso no es posible.
Entonces no, gruñó, apoyando los codos en los muslos. Y si no estás... Y si te preocupa la Navidad, ¿por qué poner un árbol? Fue un regalo, dijo Hermión cogiéndose de hombros. Si cambias de opinión, me voy de viaje a Hogsmeade el sábado. No necesito nada, afirmó con voz ronca. Si tengo que pasar el día aquí, prefiero ignorarlo por completo. Ella sintió con la cabeza. Me parece bien. Un silencio melancólico se apoderó de ellos mientras ella, con desgana, plantaba sus últimas decoraciones en las ramas y rebuscaba en su bolso para sacar la última pieza, la estrella esencial para coronar el árbol. Examinó el impactante diseño y acarició el borde con el dedo mientras contaba las bonitas lentejuelas y seguía sus intrincados patrones. Mi padre siempre solía poner la estrella en el árbol, murmuró Hermión, insegura, si Draco siquiera la escuchaba. Siempre era algo que hacía el hombre de la casa. Una tradición, ¿sabes? Levantó la vista y vio a su nuevo amante observándola con los ojos entrecerrados, con los labios apretados en una línea severa. Tras unos instantes exhaló y negó con la cabeza, como si estuviera enojado consigo mismo, antes de dirigirle una mirada comprensiva y sumisa. Teníamos la misma tradición, confesó de mala gana. Hermión se tragó los nervios de la garganta y extendió el brazo para ofrecerle. A él la estrella. Supongo que eres tú, dijo. ¿Te importa hacer los honores? Draco le apartó la mano. Esto no es un hogar, Granger. Es lo más parecido que tenemos a uno, dijo con tristeza. Además, no puedo alcanzar. No lo voy a colgar en el árbol, concluyó. Déjalo, Granger. Ella frunció el ceño en señal de derrota y lo colocó sobre la mesa de café, arrastrando los pies mientras reunió el coraje para murmurar sus siguientes palabras. Draco, he estado pensando... ¿Deberíamos? Se quedó en silencio, con incertidumbre. ¿Deberíamos hablar de nuestra situación? No, respondió rápidamente. Hablar de ello no cambiará nada. Pero yo... Déjalo estar, Granger, susurró con la mandíbula tensa. ¿No fuiste tú quien dijo que era mejor dejar que las cosas fluyeran? Sus ojos se abrieron un poco ante ese comentario. Supongo que sí, dije eso. Entonces te sugiero que sigas tu ejemplo, murmuró, bajando la mirada hacia su regazo. Anoche dejé clara mi decisión y no quiero hablar más de ella. Hermión se mordió el labio inferior cuando se dio cuenta de que quería que él se quedara con ella. Esta noche, aunque solo fuera porque hoy había sido un amargo recordatorio de lo solitarias que serían inevitablemente las siguientes 2 semanas. Respiró hondo e intentó encontrar otra dosis de esa valentía de Gryffindor, que siempre parecía marchitarse cuando Draco estaba involucrado. Creo que me voy a la cama, le dijo con voz temblorosa. ¿Vienes? Arqueó una ceja con ligera sorpresa, antes de negar con la cabeza. No, dijo, respondió, y Hermión tuvo que luchar mucho para ocultar su dolor. Está bien, murmuró débilmente, mientras se dirigía a su dormitorio, sintiéndose bastante humillada. Buenas noches, entonces. Granger, llamó Draco justo antes de que ella llegara a la puerta. Cerró los ojos con fuerza y se masajeó el puente de la nariz admitiendo que su destrozada dignidad era cuestionable a partir de ese momento. Deja la puerta sin llave. Puede que cambie de opinión. La boca de Hermión se torció en una sonrisa privada antes de deslizarse hacia su habitación. Dejó a Draco atrás, mirando con enojo su árbol inacabado. Permaneció inmóvil durante largos minutos. Su mente, agobiada por ideas contradictorias, se desvió hacia la estrella sobre la mesa. Un gruñido retumbó en su garganta antes de agarrarla y dirigirse al árbol, extendiendo la mano para colocarla sin esfuerzo en la cima y completar la tarea que Granger había comenzado. Dio un paso atrás para mirarlo con ojo crítico y decidió en privado que el verde, el rojo y el oro se complementaban a la perfección. Con un último gruñido de rendición, giró sobre sus talones sin intención de ir a su habitación. Capítulo 18. Regalos. Hermión sintió que el colchón se movía debajo de ella y ahogó el gemido que le hizo cosquillas en las amígdalas mientras Draco cerraba la puerta detrás de él. El frío siempre parecía reemplazarlo en su cama cuando la dejaba sola, fingiendo dormir y se sentía decepcionada, pero así habían sido los últimos días, y ella sabía que no debía mencionarlo. Él había dejado claro que no estaba dispuesta a abordar el tema de su extraña relación, y habían caído en una pseudo rutina desde el lunes. Las mañanas siempre empezaban así. Draco la abandonaba entre sus sábanas reveladoras y volvía sigilosamente a su habitación.
Ella le preparaba la comida del día, antes de ir a la biblioteca o al despacho de McGonagall, para continuar la laboriosa misión de llevar a todos a casa sanos y salvos. Las tardes les proporcionaban expectativas ardientes y miradas incómodas, algo que ella personalmente odiaba. Sabía que era solo un efecto secundario mientras se adaptaban a la situación, pero ambos eran de carácter fogoso, y echaba de menos sus ingeniosas discusiones y acalorados debates. Tenía la sensación de que tarde o temprano acabarían peleándose, probablemente una vez que sus inseguridades y nervios se hubieran desvanecido un poco, y Draco hubiera aceptado que se sentía atraído por una hija de Muggles. Cuando la tarde se convertía en noche, ella se escabullía a su dormitorio y dejaba la puerta sin llave para que él pudiera reunirse con ella. Había habido un par de noches cuando su orgullo aparentemente había sofocado su interés por ella y había regresado a su habitación. No importaba, pues sentía que sus músculos necesitaban tiempo para recuperarse, pero se encontró deseando que él simplemente durmiera con ella y ahuyentara las noches solitarias, pero nunca lo hizo. Él entraba en su dormitorio, la besaba como un hombre temeroso del destino, los desnudaba y los satisfacía a ambos, siempre insistiendo en asegurarse de que estuviera saciada, aunque a veces pareciera tardar horas. Sabía, por las charlas de sexo de Lavender y Pagma, que a las mujeres les costaba encontrar constantemente esa liberación placentera, pero Draco trabajaba con determinación sus puntos receptivos hasta que ella tembló y gimió, dejándolos a ambos exhaustos. Pero él nunca la abrazó después del accidente. Él nunca ofreció ningún susurro de afecto una vez que terminaron. Nunca se quedaba más que unas pocas horas. Ella lo oía irse y su corazón le dolía por un momento. Antes de razonó consigo misma que era él quien todavía estaba luchando contra sus prejuicios, y luego la rutina comenzaría de nuevo. Era el último sábado antes de Navidad, y ella había acordado encontrarse con Ginny para un viaje a Hogsmeade para comprar regalos de última hora. Ginny volvería a la madriguera el domingo, y aunque Hermione reconoció que su amistad con la hermana Weasley había sido un tanto tensa este trimestre, aún la extrañaría. Tengo una sorpresa para ti, sonrió Ginny mientras se dirigían al pueblo. Y yo creo que incluso podría ponerte una sonrisa en la cara. Hermione arqueó una ceja. Me intriga. La linda pelirroja metió la mano en su bolso y sacó dos regalos, uno del tamaño de un puño, en un tosco envoltorio rojo, y el otro una caja un poco más grande con envoltorio dorado. Los ojos confundidos de Hermione parpadearon entre los dos regalos antes de darle a Ginny una mirada expectante. ¿Son estos para mí? Claro que sí, asintió la bruja más joven. Son de Harry y Ron. Hermione sintió que se le abría la boca. ¿Qué? ¿Cómo? Se los enviaron a mamá en octubre, explicó Ginny, entregándole los regalos a su amiga. Quería darte una sorpresa porque sabe cuánto los extrañas. No puedo creer que lo hayan pensado tan pronto, murmuró para sí misma, acariciando con los dedos los preciosos paquetes. Gracias. No te preocupes, dijo Ginny. El rojo de Ron, terminó Hermione con un gesto de complicidad. Nunca supo envolver, ni aunque le fuera la vida. Nos obligaba a Harry y a mí a envolver los regalos que les compraba a ti y a tu familia. Vago, dijo poniendo los ojos en blanco. Me muero por saber qué te regaló. Envíame una lechuza después de abrirla. Mamá dijo que mi regalo era obvio. ¿También recibiste regalos de ellos? Me esperan en casa, dijo. Supongo que Ron me compró otra bufanda, pero espero que Harry haya sido un poco más ingenioso. Una expresión pensativa se dibujó en el rostro de Hermione. ¿No hay manera de que podamos enviarles algo? No, dijo Ginny frunciendo el ceño, ayudando a Hermione a guardar los regalos en su bolso. Mamá le preguntó a Remus, pero ni siquiera sabemos dónde están, y Edwin nunca se queda esperando para darle nada. Habría estado bien darles algo. No, advirtió Ginny en voz baja. Se suponía que esto te animaría a no hacer que todos se sientan deprimidos. Lo siento, Hermione hizo una mueca. Gracias por la sorpresa, Jean. Me alegra verte sonreír, comentó mientras entraban al pueblo. Cierto, tendrás que ayudarme a elegir algo para Fred y George. Las dos brujas llevaban una hora buscando sus últimas cosas cuando Hermione dejó a Ginny para que le cambiaran un reloj de pulsera de las encantadas a su padre. La morena paseaba sin rumbo por el sendero nevado y admiraba los impresionantes escaparates, maravillosamente decorados con adornos navideños y baratijas mágicas que despertaron en ella una pizca de entusiasmo festivo.
Dudó en una ventana particular, murmurando en sus pensamientos mientras una idea maravillosa la asaltaba y la animaba a entrar en la tienda. Se dirigió directamente al artículo que le había llamado la atención y le había hecho pensar en Draco. Ya había decidido que tendría que hablar con McGonagall al regresar a Hogwarts y que el artículo era perfecto. ¿Puedo ayudarla? El empleado interrumpió sus reflexiones. Sí, asintió Hermione. ¿Me lo das, por favor? La directora miró a su compañera con escepticismo. Señorita Granger, sé que es mucho pedir, Hermione, silenció la bruja mayor, pero es Navidad, y creo que lo necesita. No estoy seguro de poder. Solo una hora, insistió con tenacidad. Por favor, profesor. De todas maneras, no hay nadie aquí, y le prometo que no intentará nada. Creo que ahora sabe que intentamos ayudarlo. No puedes estar segura de eso, Hermione, respondió McGonagall con ese tono sabio de ella. Y si él no tiene varita, argumentó, no tiene a dónde ir, y ahora está mejor. Hermione, mira, espetó, con la desesperación reflejada en su voz. Me aseguraré de que nada sale mal. Lo prometo. Sabes que soy capaz. McGonagall ladeó la cabeza y miró a su alumno con ojos cálidos. ¿Por qué le haces este favor? Hermione controló sus rasgos para parecer indiferente. Solo creo que necesita un descanso, ofreció con serenidad. Y como dije, es Navidad, ya sabes, tiempo de perdón. La directora pareció darle vueltas a esa afirmación en la cabeza un par de veces, antes de soltar un largo suspiro. Muy bien. ¿En serio? Hermione parpadeó sorprendida. ¿Está bien? Probablemente me arrepienta de esto, suspiró McGonagall, masajeándose la sien. Pero sí, yo haremos arreglos para que sea posible. Oh, muchas gracias, profesora. Pero usted asumirá toda la responsabilidad si algo sucede, advirtió, estrictamente. Debes asegurarte de que el señor Malfoy no intente nada imprudente. Por supuesto. Y esto es un caso excepcional, continuó, levantándose de su asiento. Asegúrate de que sepa que... Lo haré, asintió Hermión con entusiasmo, levantándose de un salto y acercándose a su mentora para darle un abrazo de agradecimiento. Gracias, profesora. Minerva se movió torpemente, pero colocó una mano reconfortante en la espalda de su estudiante y se rindió a una pequeña sonrisa. Feliz Navidad, Hermión. Draco maldijo en voz baja, arrojó su tercer intento al fregadero y observó en remolino por el desagüe. Tenía antojo de un café, pero tratar de imitar las tazas perfectas de Hermión, la delicia cafeinada, había resultado infructuosa y muy frustrante. Había visto a la bruja prepararlos innumerables veces y había pensado que parecía bastante sencillo, pero evidentemente faltaba algo, ya que ni siquiera conseguía el color correcto. Estaba a punto de intentarlo de nuevo, pero cuando ella finalmente entró por la puerta 2 horas más tarde de lo habitual. Sus mejillas sonrosadas por un rubor invernal y su cabello alborotado por el viento. Dejó caer sus aparentemente pesadas maletas cerca del sofá, y la mirada de él se posó en su rostro, como solía ocurrir cuando ella no se percataba de su presencia. Era una de sus muchas nuevas e irritables costumbres, que habían empezado a aparecer desde que habían comenzado sus noches de lujuria en su habitación. Pero no tenía sentido resistirse, cuando él ya había sucumbido a su inapropiado deseo de tocarla. Debió de oír la tetera empezaba a hervir por cuarta vez, porque sus ojos se posaron en él, y él la miró con el ceño fruncido cuando ella empujó con picardía una de sus maletas detrás del sofá. Hay algo mal en esta maldita tetera, le dijo, señalando el objeto ofensivo. ¿Qué quieres decir? Lo he intentado y simplemente no sabe a café, explicó, y la connotación de que en realidad no sabía al café que ella preparaba se cernía entre ellos. Apreté el interruptor e hice todo lo que uno hace. ¿Le agregaste leche? Preguntó ella, moviéndose hacia él. Por supuesto. ¿Y 2 de azúcar? Sí. Bueno, ¿de verdad pusiste el café? Preguntó, reprimiendo una sonrisa cuando él simplemente la miró con una ceja fruncida. Está en la lata azul del armario de arriba. Esto es ridículo, gruñó. No debería tener que degradarme a hacer tareas tan sencillas al estilo Muggle. Hoy tenía ganas de sacarla de quicio. Desde que había empezado a pasar noches juntos en un éxtasis prohibido, se había vuelto algo reservada e insegura a su alrededor, y él lo odiaba. Si tuviera que elegir una razón por la que respetaba a Granger, sería su temperamento volátil, similar al suyo. Cuando los minutos pasaban como horas en aquella prisión,
Sus opiniones apasionadas y su habilidad para batirlo con ingenio hacían los días soportables, y algo en el destello de llamas en sus ojos cuando estaba en medio de una diatriba le hacía estremecer la entrepierna. Combine eso con su genuina agitación por estar atrapado en este dormitorio todo el día, y que ella aparentemente le había comprado algo después de que él le había dicho específicamente que no lo hiciera, y las palabras de regaño simplemente salieron de su boca. No es degradante, replicó ella rápidamente, dándole una mirada severa que animó su expresión. Así es como la gente hace las cosas sin magia. Bueno, es fastidio, espetó. ¿Y qué demonios estabas haciendo? ¿Escondiéndote detrás del sofá? Nada. Te dije que no quería nada. Te lo juro, Granger. Insistes en hacer esto más difícil. ¿Te lo estoy poniendo difícil? Repitió enojada. Godric, eres un imbécil egoísta. Dije que no quería nada de ti. Mala suerte, gritó Hermión, cuadrando los hombros y con una mirada desafiante. Es Navidad. Ya todo va bastante mal, sin que seas un miserable. No, no he terminado, regañó. Maldita sea, Draco, ¿por qué tienes que cuestionarlo todo? Porque no estoy en condiciones de devolverte nada, gritó, pasándose los dedos tensos por el pelo helado. No quiero tener una lista de deudas contigo. No quiero nada a cambio, dijo lentamente. Nunca esperé. Entonces, ¿por qué molestarse? Porque es Navidad, suspiró con tristeza. Confía en mí. No tengo motivos para confiar en ti, intervino Draco, notando el destello de decepción en sus avellanos. No tienes por qué darme nada. Es simplemente algo agradable que hacer. Qué bien, gruñó con frialdad, produciendo el labio como si la palabra le quemara la lengua. Los Gryffindor sois tan patéticos. No soy patética, masculló entre dientes. Ni te atrevas. Bueno, no digas esas tonterías. ¿Sabes? Está bien confiar en la gente y ser amable, argumentó con creciente impaciencia. Está bien preocuparse por los demás. Granger, está bien no convertirte en tu padre, despotricó Hermión, arrepintiéndose un poco de sus palabras. Poco después una expresión peligrosa le robó los rasgos. Te lo advertí, susurró en voz baja. Nunca menciones a mi padre. Draco, ¿crees que abrirte de piernas para mí te da el maldito derecho a mencionar mi familia? Se burló, acercando su rostro al de ella. Te lo digo ahora mismo. Solo quiero que te des cuenta de que confiar en la gente no te hace patético, protestó ella, acercándose tanto que su aliento caliente le hizo cosquillas en la frente. No te hace débil ni inferior. ¿Qué quieres de mí, Granger? Preguntó con exasperación. ¿Quieres que confíe en ti? Sería un comienzo. Por el amor de Dios, murmuró en voz baja. Este argumento es completamente irrelevante. No confías en mí. Hermión dejó escapar un suspiro cansado y alzó las yemas de los dedos para rozarle la mandíbula. Me gustaría, le dijo en voz baja, aliviada cuando los músculos de su rostro se relajaron bajo su tacto, pero se quedó completamente desconcertada cuando sus labios se curvaron en una media sonrisa. Me preguntaba cuándo volverías a ponerte tan malhumorada, comentó, apartando la barbilla de sus atenciones tranquilizadoras, mientras sus rasgos se volvían a gritar. Mira, Granger, creía que habíamos acordado ignorar la Navidad. Bueno, cambié de opinión, dijo desafiante. Quiero que la Navidad se sienta como Navidad, y me niego a dejar que la arruines. Nosotros... No le veo el sentido a todo esto, replicó él, sintiendo un nudo en la garganta al ver cómo ella se enfurecía. Es solo un día. Basta, gritó, cortando el aire con la mano para terminar. Hemos terminado aquí. Draco se inclinó y capturó su boca con un beso rápido y acalorado, agarrando su rostro bruscamente y llevándolos hacia el sofá con tambaleante urgencia. Cuando la parte posterior de sus muslos golpeó el reposabrazos, separaron sus labios, y él observó por un instante las brasas danzar en sus ojos entrecerrados, mientras sus pequeñas y sorprendidas respiraciones le lamían la piel, reprendiéndose en secreto por dejarse llevar demasiado. Puso distancia entre ellos y la miró con una máscara de indiferencia. Bien, Granger, murmuró, haz lo que quieras. Solo quiero una Navidad normal, susurró con tristeza, apoyando las manos en su pecho y acariciando su mandíbula con gestos ausentes. Y me gustaría que participaras en ella. Draco frunció el ceño y cerró los ojos. ¿Por qué? Porque creo que lo necesitas tanto como yo. En la semana previa a la Navidad, y los días y las noches parecieron filtrarse en unos y a otros, y los amaneceres y los atardeceres se convirtieron en imágenes intercambiables de los cielos invernales.
Hogwarts se sumió en la silenciosa soledad, albergando a la docena de habitantes que aún permanecían en el antiguo castillo. La Navidad había caído con más fuerza, y Hermione había vagado sola por los relucientes terrenos en las horas desiertas, intentando encontrar a Luna, quien aparentemente se había quedado en el colegio, pero no parecía por ningún lado. Hermione se despertó por los intentos habituales de Draco de salir de la habitación antes de que los rayos del sol calentaran su rostro, y solo una hora después, cuando vio su calendario garabateado y torcido, se dio cuenta de que era el día de Navidad. Se permitió una sonrisa personal antes de salir de la cama y encogerse de hombros. Se puso la bata y se dirigió directamente a la sala de estar. Echó un vistazo pensativo a la puerta de Draco, pero decidió no molestarlo aún. No tenía planes concretos para él hasta mucho más tarde. Las cosas habían ido bastante bien, entre ellos en los últimos días. Sus tendencias discutidoras habían vuelto a la carga y como resultado parte de la incomodidad se había disipado, aunque Draco seguía negándose rotundamente a reconocer cualquier indicio de espíritu festivo. Discutieron y discutieron, y como lo había hecho antes, pero él se abstuvo de usar la palabra sangre sucia, y la pasión de sus disputas solía llevarla a un interesante encuentro íntimo en su lecho de peligrosos secretos. Había intentado racionalizar sus crecientes sentimientos por Draco, pero la razón parecía abandonarla cuando él se ocupaba de él. Se acercó al árbol de Navidad y observó la pequeña selección de regalos, los de Harry y Ron, 3 de Ginny, McGonagall y Neville, y un sobre voluminoso, sin duda lleno de dinero de sus padres. De la directora recibió un libro avanzado de transformaciones, que estaba deseando leer, una selección de fragancias maravillosas y exóticas de Ginny, y una caja de deliciosos bombones de Neville. Harry le había enviado una fotografía de los tres, una imagen impresionante que había... La foto fue tomada la Navidad pasada, rodeada de nieve y con un aspecto completamente inmune al frío del mundo, enmarcada en un encanto con hiedra y acebo, que brillaban y se movían. La adoró, y se recordó a sí misma que debía colocarla junto a su cama. Se dirigió a la cosa de Ron, quitó el papel envuelto apresuradamente y miró el joyero, con una inquietud que le recorría la espalda. El relicario era precioso, de plata, en forma de corazón, salpicado de gemas amarillas que centelleaban a la luz. Era impactante y femenino, y no era precisamente ella. Lo observó con una creciente sensación de culpa, cuando la voz familiar la hizo sobresaltar. «Es de Weasley, ¿verdad?», preguntó Draco con amargura. Había asumido que solo eran amigos. «Solo somos amigos», interrumpió ella rápidamente, poniéndose de pie. Sus ojos celosos se posaron en el objeto ofensivo. «Ese collar dice lo contrario. La gente da regalos en Navidad. Así también los amantes. Draco. Mira, Granger», gruñó, dando un paso hacia ella. «No comparto». «Esto es ridículo», se burló ella, apartándolo con el hombro y moviéndose hacia el otro lado de la habitación. «No voy a escuchar esto». «¿A dónde vas?» «A ducharme», espetó por encima del hombro, cerrando la puerta de golpe, con un golpe estridente. Draco gruñó en la habitación vacía y apretó los puños hasta que le ardieron las palmas, y sangró. ¿Qué esperaba de él? Apenas estaba acostumbrado a sus circunstancias complejas y poco ortodoxas, y le costaba asimilarlo todo. Había estado tan seguro de que su interés por ella se pagaría tras un par de rondas en el colchón, pero casi todas las noches volvía a su cama. Su inexperiencia era tan extrañamente encantadora y ahora por fin había vuelto a su lado más agresivo. Él simplemente no podía evitarlo. Era su primera pareja sexual con la que parecía conectar. Algo en su biología, o Merlín sabe qué, funcionaba, y no era solo el sexo. Sus besos, su tacto, su sola presencia, lo hacían reaccionar y estremecerse por dentro, y no tenía ni idea de qué significaba eso. Oyó el latido de las gotas de agua contra las baldosas y su piel, y algo posesivo se encendió en sus entrañas. Weasley apenas había sido un problema en su dormitorio aislado, solo una entidad externa que se olvidaba fácilmente allí, pero ahora una parte del tumor pelirrojo, ese horrible y maldito relicario, estaba en la habitación y posteriormente en los pensamientos de Granger, y él los despreciaba. Llámalo ese instinto masculino de reclamar lo que era suyo, o algo más profundo, pero sus pies lo llevaron hacia la puerta del baño. Se quitó la ropa tirando la camiseta y los pantalones del pijama a un lado,
mientras reflexionaba que otro encuentro con su bruja bajo la ducha ya era hora. Tal como lo había hecho antes, permaneció lo más silencioso posible, deslizándose detrás de ella. La observaba con reticente admiración. Las oportunidades de observar su inesperada belleza eran escasas y efímeras, pues sus inseguridades siempre la obligaban a proteger su cuerpo de sus ojos. Él la inspeccionó cada centímetro, desde sus rizos color caramelo hasta la ondulación de sus caderas y la punta de sus pies, pero aún no había descubierto un solo defecto. Si no fuera por su sangre, entonces... ¿Qué estás haciendo, Draco? Interrumpió sus pensamientos, volviendo la cabeza hacia él. Mirarlo desde abajo de las gemas de agua escondidas entre sus pestañas. Yo también necesitaba una ducha, mintió casualmente, presionando su pecho contra su espalda y frotando las sombras de sus dedos sobre su cintura. Ella intentó, sin mucho entusiasmo, apartarle las manos. Todavía estoy enojada contigo. Siempre estás enojada conmigo. ¿Alguna vez te ha dado la impresión de que simplemente ya sabes? ¿Joder? Preguntó, encogiéndose ligeramente de hombros. Joder. Hasta acostarme con... corrigió ella, sonrojándose. ¿De de verdad te parezco de las que se acuestan con cualquiera? ¿O de las que se acuestan con alguien cuando ya tenía una relación con otra? Chasqueó la mandíbula. No, admitió tenso, intentando calmar su disgusto, con movimientos tácticos de sus manos. Pero tú y la comadreja tienen una historia. Nunca te he preguntado por tus conquistas anteriores. Pansy y Astoria, dijo con indiferencia, pero tu relación con Weasley es diferente. Ya basta, suspiró, girándose lentamente para mirarlo. Estoy durmiendo contigo. Tú y punto. Jamás consideraría tener otro amante, y espero que me ofrezcas el mismo respeto, incluso si no estuvieras aquí encerrado. Él no dijo nada, pero levantó la mano para apartar algunos mechones empapados que se le pegaban a la frente, y se inclinó para depositar un beso, casi casto, en sus labios. Fue suave y firme, de esos que nunca antes se había atrevido a darle, y aunque los primeros sabores de la pasión comenzaron a mezclarse entre sus bocas, al cabo de unos instantes, Hermión supo que era diferente, sintió un calor intenso en su interior. Draco aún podía sentir ese susurro posesivo en la parte posterior de su cráneo. Esa necesidad de... La marcó de una forma que Weasley no había hecho. Lentamente deslizó sus besos por el cuello de ella y recibió un dulce suspiro al acercarse a su pecho, cuando se arrodilló y concentró sus fuertes besos en su vientre. La sintió tensarse. Su instinto de que nunca le había hecho algo así se confirmó. Draco murmuró con voz temblorosa. Nunca. Está bien, la tranquilizó con la voz más firme que pudo. Te gustará esto, Granger. Pero yo, confía en mí, Hermión, dijo con determinación, mirándolas fijamente un instante. No te haré daño. Como era de esperar, se mordió el labio durante unos segundos de incertidumbre, antes de asentir nerviosamente y apoyar la espalda contra la pared de azulejos, en un inútil intento de relajarse. Él recorrió con cuidado sus piernas con las yemas de los dedos, relajándolas antes de separarle las rodillas con un suave empujón. Su aliento la acarició y Hermión se atragantó con un gemido al sentir nuevas y maravillosas sensaciones tras su ombligo. Considera esto mi regalo, murmuró Draco, antes de presionar su lengua contra ella y disfrutar de su gemido. Será mejor que ese maldito medallón de mal gusto. Supongo que ya es hora, murmuró Hermión. ¿Para qué? Para dar tu regalo. Draco frunció el ceño, pero tuvo que luchar contra la sonrisa divertida que amenazaba con traicionarlo, cuando casi se cae del sofá. Tras su ducha de 2 horas, se había trasladado al sofá, enredados en un montón de sábanas improvisadas, que habían pasado el día entre conversaciones relajadas, debates y una cena de sándwich de pavo entre intermedios amorosos. La noche se había apoderado del cielo, sin que él se diera cuenta, y un rápido vistazo al reloj de la cocina le indicó que eran casi las 11 menos cuarto. Habían sido unas navidades lejos de las típicas con su familia, pero la verdad es que habían sido decentes, dadas las circunstancias. ¿Cómo podía un hombre que se aprecie quejarse después de un día dedicado al sexo en el sofá? La observó mientras ella aferraba una de las sábanas contra su pecho, moviéndose torpemente hacia el único regalo bajo el árbol, envuelto en papel verde y adornado con un lazo dorado. Se incorporó a regañadientes mientras ella colocaba el paquete en su regazo y se sentaba a su lado con una mirada expectante. Quisiera señalar una vez más que esto es innecesario, se quejó,
se quejó retirando la cinta. Ábrelo. Frunció el ceño, tamborileando ansiosamente con los dedos en el tobillo y mirando el reloj. No tenemos mucho tiempo. Arrancó el envoltorio y lentamente sacó el objeto que había dentro, frunciendo el ceño, al sentir la suave tela bajo su curioso tacto. Era un abrigo negro, parecido a uno que había tenido hacía un par de años, sencillo y sin embargo evidentemente caro por su calidad y diseño. Arqueó una ceja con escepticismo y levantó la vista con la intención de preguntarle por qué lo había elegido, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera siquiera respirar. En realidad, es solo la mitad de tu regalo, murmuró con aprensión. Logré convencer a McGonagall de que te deje salir de esta habitación. Abrió los ojos de par en par. No entiendo, dijo en voz baja. ¿Puedo ir? Es solo por esta noche, le dijo rápidamente. McGonagall ha cedido a dejarte salir de aquí mientras yo esté contigo, pero no podemos salir de los terrenos y solo tenemos entre las 11 y medianoche, así que es como toda la historia de Cenicienta. ¿El qué? No importa, negó con la cabeza. Mira, Draco, necesito que entiendas que esta es una hora única por Navidad, y si intentas escapar tendré que detenerte. El Slytherin de cabello plateado no pudo hacer más que asentir distraídamente mientras consideraba a la bruja se le apareció ante él, completamente desconcertado. Recordó todas sus navidades y cumpleaños anteriores, y todos estaban llenos de objetos materialistas y promesas vacías, tan predecibles y decepcionantes. Nadie se había tomado nunca el tiempo ni el esfuerzo de considerar algo tan considerado, ni siquiera sus padres. Podía decir honestamente que la idea de intentar escapar nunca cruzó por su mente. Sabía que no tenía dónde ir, y no bastaría con un movimiento de su varita para impedir cualquier intento de escape. No sé qué decir, confesó con cautela, toqueteando su abrigo nuevo, y estaba bastante sorprendida de que hubiera logrado adivinar sus gustos con precisión. Ya me lo esperaba, asintió con una leve sonrisa. Deberíamos prepararnos, dijo, sugirió, señalando su abrigo. Abrígate bien, hace un frío glaciar afuera. Hermión los había guiado por las zonas más tranquilas del castillo con un lumus tenue, pero los pasillos estaban vacíos y abandonados, tal como McGonagall le había asegurado. Cuando finalmente llegaron a la puerta exterior, Draco contempló la vista del paisaje sedoso como la nieve, que brillaba con el tono de la luna casi llena. Copos de nieve ligeros y delicados le besaban las mejillas, desde las nubes dispersas, entrecortadas por los rayos de luna y una brisa constante. El crujiente crujido bajo sus pies le despertó recuerdos que normalmente nunca había apreciado, mientras seguía distraídamente a Granger, alejándose de la antigua escuela, dándose cuenta de que los guiaba hacia el lago mientras serpenteaban entre árboles sin hojas. El aire frío los azotaba y acostaba a los expuestos. La piel de sus rostros, mientras caminaban con dificultad por la hierba cubierta de nieve, ajenos a los ojos amistosos que los observaban, caminaban uno junto al otro en silencio, mientras Draco aspiraba con avidez el aire frío y virgen, disfrutando el cosquilleo en la garganta. Hace más frío del que pensé que haría, comentó Hermione junto a él. Voy a lanzar un escudo calentador. No, la silenció con un tono vacío. Había olvidado cómo se siente el viento. Ella frunció el ceño ante su comentario y asintió con la cabeza en señal de comprensión, manteniendo su lumos lo suficientemente bajo como para guiarlos, y con suerte confundirlos con un destello de nieve, si alguien se asomaba por una de las ventanas del castillo. Llegaron a una pequeña ensenada de agua helada y se detuvieron bajo el frágil esqueleto de un sauce llorón, para contemplar los reflejos de las estrellas que salpicaban la superficie helada del lago. Es curioso, murmuró Hermión, en la noche azul marino. Planifiqué traerte aquí meticulosamente, pero nunca pensé en lo que podríamos hacer una vez fuera. ¿Es necesario planearlo todo? Preguntó. No todo. Hay un par de cosas que tenía pensado hacer, pero nunca he llegado a hacerlo. ¿Cómo qué? Ella inclinó la cabeza y contempló su pregunta. Sus ojos se posaron en el congelado lago. Siempre quise ir a patinar sobre hielo. ¿Nunca has patinado sobre hielo? Repitió, mirándola con ligera sorpresa. Pareces del tipo que disfrutaría este tipo de cosas. Creo que sí, asintió. ¿Sabes patinar sobre hielo? Por supuesto. Hermión tragó saliva y levantó la barbilla. ¿Me enseñarías? Estás bromeando, ¿verdad? Se burló, pero la provocación se deshizo en su boca al notar su mirada suplicante. Sus ojos grises la estudiaron atentamente, y su labio se crispó antes de poner los ojos en blanco en señal de rendición. De acuerdo, dijo, dirigiéndose hacia el borde del lago.
Supongo que podría ser divertido verte caer. ¿Y qué hay de todas las criaturas del lago? Entran en estado de invernación cuando hace tanto frío, explicó, siguiéndolo y recitando un rápido hechizo de transfiguración para convertir sus zapatos en patines. Draco, estás... Su voz se fue apagando a medida que él se lanzaba al hielo con una gracia y una habilidad sin esfuerzo que lo hacían. Su pecho se agitaba por una razón que no podía comprender, sintiéndose completamente incompetente. Colocó vacilante un patín sobre el hielo y se encogió ante la extraña y desequilibrada sensación que la desestabilizaba. Draco llamó poniendo el pie en tierra. He cambiado de opinión. Vamos, Granger, la incitó, deslizándose fácilmente por la superficie helada. ¿Qué pasó con todas esas tonterías sobre el coraje de Gryffindor? No me gusta, le dijo. No me gusta no tener el control y... Esta fue tu idea, le recordó. Bueno, entonces, ¿puedes ayudarme? Preguntó, haciendo un gesto que quería que él volviera a su lado. Solo dame una mano o algo. Si tan solo pudieras subirte al hielo. Por favor, Draco, intentó ella, mirándolo a los ojos para hacerle saber que hablaba en serio. Por Merlín, suspiró, acercándose a ella y extendiéndole la mano. Vamos, Granger. No seas imbécil ni me empujes, advirtió la bruja, tomando la mano que le ofrecía y preparándose para volver a colocar su patín en el lago. Se tambaleó, y Draco instintivamente le ofreció la otra mano para mantener el equilibrio, mientras ella colocaba apresuradamente su otro patín sobre el hielo, sintiendo las uñas a través de las múltiples capas de hielo, mientras se aferraba a él con desesperación. No me gusta esto. Ya lo veo, sonrió burlonamente mientras ella se tambaleaba sobre sus piernas inestables. Ve, un apretón, Granger. Es un rollo cuando empiezas. Idiota engreído. Simplemente mueve tus patines en líneas diagonales, ordenó, deslizándose lentamente hacia atrás y arrastrándola con él. Ya lo dominarás. Lo juro, Draco, susurró, en un tono que parecía amenazador. Si me sueltas las manos, no te soltaré, le aseguró distraídamente, sujetándola al tropezar. Maldita sea, sí que tienes una falta de coordinación. Ahora que lo pienso, tú también eras un desastre en la escoba. Merlín no quiera que tenga una discapacidad, respondió ella, permitiéndole prácticamente arrastrarla por el hielo. Todos tenemos una debilidad. Draco titubeó ante ese comentario, pero logró mantener la calma mientras reflexionaba sobre sus palabras. En el fondo, casi esperaba que su influencia sobre él se desvaneciera una vez que escapara de su dormitorio aislado, pero al observarla ahora, motas de nieve atrapadas entre los mechones de su cabello, un rubor radiante en sus rasgos, y confiando en él como si fuera lo más fácil del mundo, era tan atractiva allí fuera como en su habitación. Había esperado volver a sus viejas costumbres, ser invadido por sus opiniones anteriores, odiarla de nuevo, como debía, pero, de alguna manera, ella se había convertido en su debilidad. Creo que ya lo tengo, dijo Hermión, con la voz llena de concentración. Déjame ir, de una de mis manos. Perdóname, soltó Draco de repente, deteniéndolos donde estaban y agarrándolos. Sus brazos, su respiración se volvió dificultosa al observar la sorpresa en sus ojos, oscurecidos por el otoño, y resistió el impulso constante de besar sus labios entreabiertos mientras esperaba su respuesta. Perdóname, repitió, esta vez más bajo, por todo lo que he hecho y todo lo que inevitablemente haré para lastimarte en el futuro. Échale la culpa a ese arrebato sentimental que la Navidad aparentemente infligió a los desprevenidos, o a la aceptación de que su atracción por ella existía más allá de las paredes de su dormitorio, o incluso a que quisiera recompensarla por recordarle cómo se sentía el viento, pero necesitaba ese momento de claridad antes de regresar al castillo. Ella era el único aspecto de su oscura existencia que rozaba la pureza y la bondad, y quería saborearla antes de que él o las realidades de la guerra destruyeran esa dosis de paz. Creo que te perdoné hace semanas, le dijo con una sonrisa triste, inclinándose para tomar sus labios y sellar su promesa. Sintió las lágrimas deslizándose entre sus pestañas al romper el beso y apoyar la frente contra la de él, apretando los ojos para ocultar su verdadero cariño. Feliz Navidad, Draco. Solo un día perfecto. Hiciste que me olvidara de mí mismo. Creí que era otra persona, alguien bueno,